Hola, hola a todos, buenas noches. Pues buenas noches compañeros y compañeras y muchas gracias por estar aquí. No puedo más que inspirarme al ver reunida aquí a tanta gente. Como verás, Elena, aquí en Castilla y León tenemos de lo mejor que hay en la militancia, de lo mejor que hay en simpatizantes, tenemos unos grandes activistas. La gente de Castilla y León sabe de lucha, sabe de esfuerzo y compromiso. Para mí es un orgullo ser parte de esta comunidad. Muchas gracias nuevamente por estar aquí todos. Hemos tenido la suerte de que este gran inicio de campaña coincida con el Día de Europa. Hace 64 años que empezó este proyecto que estaba destinado a cambiar el mundo para siempre. El proyecto de una Europa de paz, respeto, diversidad, realizaciones concretas y solidaridad de hecho, como lo describía el propio Schuman en su declaración del 9 de mayo de 1950, y que se ha materializado en esta Unión Europea de 28 estados y más de 500 millones de habitantes. Qué gran valor el de nuestros fundadores cuando, sobre las ruinas materiales y morales causadas por la Segunda Guerra Mundial, tomaron decisiones destinadas a hacer historia, ha dicho nuestro candidato común Martin Schulz. Y hoy, compañeros y compañeras, estamos aquí nuevamente para volver a hacer historia. Faltan 16 días para las elecciones más importantes en la historia de la integración. 16 días para construir juntos una mejor Europa, más social, más democrática, más justa. 16 días para que tu voto cambie el rumbo de la Europa hacia el crecimiento y el empleo. Juntos podemos lograrlo. Nuestro lema de campaña es Tú mueves Europa, porque resume en muy pocas palabras el motivo por el que pedimos a los ciudadanos que en estas elecciones voten al Partido Socialista. Tú mueves Europa porque tu voto decide la política de los próximos 5 años. Tú mueves Europa para recuperar ese futuro que la derecha nos está arrebatando. Tú mueves Europa para que nuestros jóvenes no tengan que marcharse a falta de oportunidades. Tú mueves Europa para que las mujeres y los hombres vivamos en una Europa con los mismos derechos y libertades. Tú mueves Europa porque necesitamos unidad, solidaridad. Necesitamos más Europa, pero con un nuevo rumbo, el rumbo social. Tu voto al Partido Socialista Obrero Español el próximo 25 de mayo es la salida a la crisis, a la recuperación, a un futuro con oportunidades. Elegiremos al Parlamento Europeo más fuerte de la historia, con más competencias que se traduce en mayor voz para los ciudadanos. Un Parlamento con mayoría socialista, con una lista encabezada por el compromiso y la experiencia de Elena Valenciano, y con grandes representantes de la Europa social que queremos, como nuestra Irache García. Decidiremos a un presidente de la Comisión Europea comprometido con la democracia y la justicia social, Martin Schulz. Tu voto enviará un potente mensaje. Europa no es el problema es quien la gobierna. Quiero terminar diciendo que el ex canciller socialista alemán Helmut Schmidt afirmaba que los padres fundadores de Europa no actuaron movidos en absoluto por un idealismo europeo, sino desde el conocimiento de la historia de Europa. Actuaron desde una visión realista por la necesidad de evitar que se prolongara la lucha entre la periferia y el centro. Verán, yo represento a varias realidades de este país. Mujer, joven, parte de esta diversidad, ciudadana frustrada con la falta de empleo, nieta de exiliados, viendo a nuestros jóvenes marcharse a falta de oportunidades. Pero estoy aquí porque en este partido hay espacio para todos, porque aquí se toman en cuenta todas las realidades y se trabaja para dar respuesta a la problemática de cada una de ellas. Conocemos esta actualidad marcada por la crisis, pero también contamos con propuestas concretas para salir de ella. Tenemos ideales, pero centrados en la realidad. Unamos fuerzas, movamos Europa.
a ganar. Muchas gracias, compañeros. Los dejo con Fernando, Pablo. Buenas tardes, amigas, amigos. Mirad, ahora que algunos hablan de herencia, esto era una carbonera y los socialistas, aquí hay alguno, lo convertimos en un centro cultural. Esa es la herencia de la gestión que los socialistas hicimos cuando gobernamos. Elena, Julio, Irache, bienvenidos a Salamanca. Permitidme, en cualquier caso, que tenga en la distancia un saludo para nuestro secretario general, para Alfredo Pérez Rubalcaba, que hoy tenía previsto estar en este acto y que hemos cambiado por algo que todos conocéis, una desgracia ocurrida ayer en Extremadura que ha hecho el cambio de nuestras agendas. Mirad, hace 5 años Alfredo estuvo en la campaña electoral de las elecciones europeas, muy cerca de aquí, en la universidad. Vino a reunirse con el rector de la Universidad de Salamanca para impulsar el 8º centenario de nuestra universidad. Y un detalle. Hay que reconocer, si no mentiríamos, que Salamanca le aporta muchos votos al Partido Popular. Y el Partido Popular lo que nos devuelve a Salamanca casi siempre es desprecio. Porque desde que gobiernan hace 2 años y medio no han tenido ni un segundo para algo que es gratis. Constituir la comisión de ese 8º centenario que tiene que planificar algo de lo que estamos orgullosos. Que vivimos en una ciudad que tiene una universidad centenaria, que además da prestigio y que consigue que en la visión de los extranjeros que nos vienen a visitar o los españoles tengamos siempre una imagen positiva. Mirad, los socialistas vamos a hacer una campaña cercana. Nuestro compromiso es, como siempre, estar al lado de la gente, pero no vamos a hacer nada distinto en campaña que no hayamos hecho los 2 años y medio anteriores. Allá donde ha habido un solo problema, ha habido un socialista intentando arreglarlo. Si en las Arribes quitaron las urgencias nocturnas, nos dejamos la piel hasta que conseguimos recuperarlas. Si ha habido una persona que ha tenido problemas porque las decisiones del Ayuntamiento o las decisiones de la Diputación o las de la Junta de Castilla y León le han ocasionado dificultades, ha habido un representante socialista siempre a su lado. Allá donde ha habido una dificultad, hemos estado y lo vamos a seguir haciendo. Y vamos a utilizar esta campaña también para denunciar ese desprecio. Mira, Elena, no sé si al final Cañete se atreverá a debatir contigo o no. Yo creo que no. O creo que sí, no lo sé. Haga lo que haga, yo sé muy bien cómo va a resultar ese debate y como sé muy bien lo que va a resultar muy debate, pues a lo mejor no quiere debatir contigo. Pero yo quiero decirle al señor Cañete que no se va a atrever a venir a Salamanca como usted está atrevido. Muchas gracias por estar aquí. Él no va a venir a Salamanca. Que cuando ha gobernado, lo que se ha dedicado a hacer es ir en contra de los intereses de esta provincia y a favor, en algunos casos, de los intereses de su familia. Y sé que eso molesta que se diga, pero a los socialistas, para defender los intereses de Salamanca, allá donde toque, cuando sean justos, no nos va a callar nadie. Y por eso hoy quiero hacer aquí, de forma alta y clara, una defensa de todo el sector que vive en nuestra provincia, del ibérico, de los ganaderos, de los trabajadores, de los industriales, a los cuales el señor Cañete, por beneficiar a su familia, le ha hecho un flaco favor en su gestión del Ministerio. Y nosotros no estamos dispuestos de ninguna manera a poderlo trasladar. Compañeras, compañeros, no vivimos una época fácil. Álvaro, el secretario de las Juventudes, dice algo que generaciones anteriores se vieron obligados a emigrar por falta de oportunidades. Yo soy hijo de migrantes. Yo nací en Holanda. Mis padres se fueron por esa falta de oportunidades y volvieron. Y yo quiero, y solo quiero pediros eso, como parte final, que nos dejemos la piel en estas elecciones para que Europa tenga una mayoría socialista, que en el Parlamento sea capaz de impulsar una política económica distinta, una política que cree en la creación de riqueza y que no tenga la austeridad como único fin, que piense en las personas más allá que en los mercados, que piense en los jóvenes que están aquí. Y quiero pediros que eso sea así para evitar que nuestros hijos o nuestros nietos sigan el camino que siguieron nuestros abuelos o nuestros padres cuando no tenían oportunidades en este país porque la derecha entonces ya gobernaba. Era una dictadura, pero la derecha se las comió. Por tanto, quiero deciros
para acabar, y antes de la palabra Irache, que merece la pena, que de aquí al 25 de mayo convenzcamos a todo el que podamos para que no falte ni un solo voto que pueda apostar por el progreso en estas elecciones. Porque mirad, la política se va a hacer de una manera o de otra y no es igual quien tenga la mayoría, pero hay un número muy importante de personas para los cuales que nosotros tengamos posibilidades de tomar decisiones, primero en el Parlamento Europeo, luego en municipios, en comunidades autónomas o en el Gobierno, es fundamental para su vida. Todos aquellos que durante años han visto cómo la gestión del Partido Socialista y la herencia de ese Partido Socialista es crear un estado del bienestar que ahora algunos están intentando destruir. Compañeras y compañeros, amigas y amigos, a pelear, a ganar, a vencer el 25 de mayo en las elecciones. Os dejo con Irache García. Amigas, amigos, esta mañana en Segovia y en Medina del Campo y esta tarde aquí en Salamanca, con vosotros y con vosotras, nos habéis comenzado a hacer sentir a los socialistas que es posible cambiar una Europa de derechas por una Europa de derechos. Y eso es lo que vamos a llevar a cabo. Sabemos que las cosas no son fáciles. Sabemos que hay mucha gente que lo está pasando mal. Seguro que muchas de las personas que estáis aquí. Somos conscientes de que hoy una gran mayoría siente que Europa les ha dado la espalda. Siente que Europa ha dejado de ser ese referente de la igualdad, de la solidaridad, de la cooperación, de los derechos, y se ha convertido en la Europa del sufrimiento a quien más lo necesita. Porque la derecha europea, digámoslo muy claro, la derecha europea ha decidido que la única política válida para ellos es controlar el déficit. Esa palabra que al final en lo único que se traduce es en recortes para los que más lo necesitan. Y frente a esa política que ha decidido salvar los bancos y dejar a los hombres y mujeres de este país en la cuneta, frente a esa política de la derecha europea, hay una alternativa de izquierdas, progresista, socialista, que mira de frente a la gente, que le responde ante sus problemas, que esta Europa es posible cambiarla, es urgente, es necesario. No podemos esperar ni un minuto más a que Europa vuelva a ser aquel referente que fue, a crear empleo. Hoy el desempleo es el mayor problema que tenemos en muchos territorios. Es insostenible que el 55% de los jóvenes de este país estén en situación de desempleo. Es insostenible que los jóvenes de Salamanca, de Castilla y León, estén teniendo la oportunidad de formarse con el único objetivo de tener que salir de su tierra, dejar sus familias e irse a buscar el futuro en otros países. No nos podemos permitir perder el mayor valor que tenemos en estos momentos. Es insostenible, no nos podemos permitir que Europa dé la espalda a aquellos que más lo necesitan, a las personas con discapacidad, a los pensionistas, a los niños y niñas que tienen que tener la oportunidad de participar en una educación pública sin recortes. Eso es lo que ha provocado la derecha en Europa y la derecha en este país. Tener muy clara una cosa: necesitamos cambiar Europa, porque si Europa cambia, puede cambiar también España. Porque si Europa cambia, podemos volver a dar oportunidades a aquellos que más lo necesitan. Y en esta tierra sabemos mucho de eso. Y durante esta campaña vamos a hacer una campaña propositiva. Sabemos y tenemos muy claro que el Partido Popular, en primer lugar, no quiere movilizar mucho. En segundo lugar, de propuestas más bien pocas. Seguir haciendo lo que han estado haciendo hasta ahora, hundir este proyecto europeo. Y de insultos y mentiras todas las que quepan. Pero ¿sabéis una cosa? Frente a cada insulto y cada mentira,
una propuesta socialista que dé esperanza a los hombres y mujeres de esta tierra. El señor Cañete, este candidato que no quería serlo y al final le tocó, el señor Cañete no puede pasar de rositas esta campaña. Eso que nos dice a los socialistas de que dejemos de tener la cara triste y sonriamos por la mejora y el crecimiento económico, debe de ser que alrededor de lo que él tiene todo el mundo sonríe y vive estupendamente. Pero es que los socialistas tenemos en el día a día a gente a nuestro alrededor que lo está pasando mal. Y por eso no vamos a hacer lo que hace él, sonreír ante las adversidades. Vamos a trabajar y a luchar para que esta tierra salga adelante. Y el señor Cañete tiene que explicar aquí en Salamanca muchas cosas. Tiene que explicar si va a defender los intereses en Europa de la misma manera que lo ha hecho aquí en España, con la norma del ibérico, que ha dejado a gran parte de la ganadería de esta tierra en una situación de falta de competitividad. Tiene que explicar eso el señor Cañete. Y también tiene que explicar otra cosa. ¿Dónde están los 280 millones de euros que le debe a esta tierra? Que se la debe a los hombres y mujeres de Castilla y León y de Salamanca. A hombres, a mujeres, a jóvenes que han decidido invertir en sus pueblos, que han decidido modernizar las explotaciones agrarias, que han decidido apostar por vivir en el medio rural porque quieren hacerlo, porque quieren dar un futuro a nuestros pueblos. ¿Dónde están los 280 millones que el Ministerio le debe a esta tierra? El señor Cañete tiene que venir aquí y explicarlo de frente a un joven que se ha metido en un préstamo que hoy no puede pagar, porque el señor Cañete no paga. Que vaya el del banco a pedirle explicaciones al ministro, al exministro, al candidato, al que va a ir a Europa a defender los intereses de todos. Los intereses de sus intereses es lo que va a defender. Pero, como digo, frente a eso, los socialistas trabajando, los socialistas siendo leales, como lo hemos sido con esta tierra, cuando estábamos en el gobierno y cuando hemos estado en la oposición. Porque los socialistas nos hemos comprometido con el medio rural y nos hemos comprometido con la defensa de la agricultura y la ganadería en el Parlamento Europeo. Y hemos sido leales al Gobierno del Partido Popular porque eso significaba ser justos con los hombres y mujeres de nuestro medio rural. Y por eso hemos trabajado, a pesar de que ahora haga otro tipo de declaraciones el señor Cañete. Compañeros, compañeras, son muchas las razones que tenemos para seguir trabajando de aquí al día 25, convencidos, convencidas de que podemos cambiar las cosas, convencidos, convencidas de que otra Europa es posible, que necesitamos una Europa de izquierdas, socialista, que defienda el estado de bienestar, que defienda aquellos valores que el Partido Socialista y Europa tienen en común, el de la igualdad, el de la tolerancia, el de la solidaridad con los que menos tienen. Una Europa que no recorte derechos a las mujeres. No es justo, no podemos admitir que una parte de las mujeres de Europa vayan a tener menos derechos, el derecho de la libertad a decidir. Y en ese sentido, todos los socialistas vamos a trabajar en todos los rincones de Europa. No tengáis ninguna duda, porque la lucha de millones de mujeres a lo largo de este tiempo para que hoy las mujeres jóvenes podamos tener derechos es una lucha que merece la pena seguir adelante. Y esa lucha va a seguir con una mujer comprometida, con una mujer trabajadora, con una mujer que representa los valores socialistas como nadie, con una mujer que es un lujo contar hoy aquí con ella. Elena Valenciano, tienes la palabra. Salamanca. Buenas tardes, compañeros y compañeras, amigos y amigas. Sí, he podido venir a Salamanca, quería venir a Salamanca, estaba intentando encontrar un hueco en la agenda para venir a Salamanca.
Siento mucho que la razón que me haya traído aquí sea que hemos cancelado un mitin en Cáceres por el terrible accidente que ha hecho que mueran 5 niños, 5 chavales de 12 y 13 años anoche. Siento que esa sea la razón, pero por lo menos he podido venir a Salamanca, así que estoy aquí con vosotros y con vosotras, contenta de poder encontrarnos. No siempre es fácil ir a todas partes y no siempre es fácil decidir dónde interesa más, importa más venir. Yo quería venir al partido, aquí a Salamanca, porque sé que estáis trabajando mucho, bien, duro, en circunstancias muy difíciles, y por eso lo primero que quiero deciros, en nombre de todos los socialistas de España, gracias, socialistas de Castilla y León, por estar ahí a pesar de las dificultades. Muchísimas gracias y enhorabuena por lo que estáis consiguiendo. Enhorabuena a todos y a todas. Por eso da gusto venir. A mí me gusta ir a los sitios donde las cosas están más difíciles, porque sé que ahí es donde están los compañeros pasando lo peor y trabajando con más energía. Y hoy aquí se nota la energía. Y también quiero agradeceros que me hayáis recibido con este cariño. Muchísimas gracias. Vamos a recorrer toda España y toda Europa para demostrar que sí, que hay una Europa distinta que nos está esperando. Una Europa de los derechos, una Europa de la gente, una Europa, como decía Irache, para los que peor lo están pasando. Una Europa que sea capaz de crecer y crear empleo para que la gente tenga una perspectiva de futuro. Y quiero dirigirme a los que sienten más los colores socialistas, a los que los llevan en su corazón y los transmiten a los demás, a todos aquellos que peinan canas y que han estado defendiendo el socialismo en este país cuando era muy difícil, cuando se les perseguía, cuando las cosas eran mucho más difíciles que ahora. A los que sienten los colores del socialismo, los llevo conmigo en esta campaña para ganar, para darle al socialismo una victoria el próximo 25 de mayo. A los que sienten el socialismo, a aquellos que quieren un tiempo mejor para la gente, a los que sienten el socialismo, porque, sabéis bien, no somos iguales. No solo no somos iguales, somos lo opuesto. Nosotros trabajamos por la igualdad y ellos trabajan por las desigualdades. Nosotros trabajamos por la esperanza de la gente joven y ellos están expulsando a la gente joven de este país y no están moviendo un dedo. Trabajamos para que todo el mundo tenga oportunidades y ellos trabajan por sus intereses. No somos lo mismo, somos lo opuesto, porque nuestra gente es la gente que está sufriendo la crisis y la suya es la gente que trajo la crisis. No somos lo mismo, somos lo opuesto y tenemos que demostrarlo el 25 de mayo. Tenemos que demostrar que tenemos un proyecto que no se parece en nada al proyecto de Rajoy, de Merkel y de Cañete, que nuestro proyecto es el de la Europa cohesionada, unida y fuerte, sin fracturas entre el norte y el sur, sin fracturas entre hombres y mujeres, sin fracturas entre inmigrantes y los que han nacido en Europa, sin fracturas entre ricos y pobres. No somos lo mismo, somos lo opuesto. No tenéis más que mirar a Cañete y mirarnos a nosotras. No somos lo mismo. Ellos son la derecha europea y española a la que tenemos que desalojar para que pueda volver a crecer una primavera socialista en toda Europa. Fijaos, yo digo mucho que en estos últimos años, desde que estalló la crisis, hablamos todo el tiempo de cientos de miles de millones de euros o de miles de millones de euros, pero siempre de miles de millones de euros. Y hablamos muy poco de los 500 o 400 euros que hay gente que necesita para poder acabar el mes. Yo quiero que en esta campaña hablemos más de los 400 euros y menos de los miles de millones de euros de los que estamos hablando desde hace 5 años. Quiero hablar de los 400 euros. Quiero hablar de lo que la gente necesita para tener una vida digna. Quiero hablar de los salarios dignos para todos los trabajadores y trabajadoras de la Unión Europea. Y eso lo podemos hacer con una herramienta a la que los poderosos le tienen muchísimo miedo. No hay nada a lo que tengan más miedo los poderosos que al voto democrático. El voto es el arma más poderosa en nuestra mano
para diseñar el mundo que queremos diseñar, para diseñar la Europa que queremos diseñar, la España que queremos diseñar y la Castilla y León que queremos diseñar de una vez por todas. El voto es a lo que más temen los poderosos y eso es lo que tenemos que lograr. Y esta vez el voto es un voto sin fronteras. Es un voto muy bonito porque es un voto sin fronteras. Quiere decir que el voto al PSOE en Salamanca también es un voto a favor de los pensionistas en Grecia. Quiere decir que el voto al Partido Socialista en Francia es un voto a favor de los jóvenes españoles. Quiere decir que el voto al socialismo en Bélgica está desbloqueando las becas de muchos jóvenes en otros países y está apostando el voto aquí por una vida mejor allí. Es un voto sin fronteras. Es la Europa sin fronteras en la que nosotros creemos. El voto sin fronteras, la Europa sin fronteras, la que derriba los muros que está levantando la derecha europea. Esa es la Europa que nosotros y nosotras vamos a construir el 25 de mayo. Un voto sin fronteras. Un voto sin fronteras. Tenemos que construirlo con todas nuestras manos para conseguir la victoria. No, yo no quiero ganarle a Cañete. Me da igual que a mí Cañete. No voy a entrar en las provocaciones de Cañete, muchísimo menos. No, ya sabéis que ayer dijo que... Solo esto, solo voy a decir esto. Ayer dijo que yo era una feminista trasnochada. Y me quedé muy preocupada porque cuando el líder de la vanguardia y la modernidad en España, que es Cañete, te llama trasnochada, es que tienes un problema. Pero yo no quiero ganar a Cañete, yo lo que quiero es que gane la gente que está sufriendo. Eso es lo que quiero. Yo quiero que estas elecciones las gane la gente que más está sufriendo. No quiero ganarle a Cañete, quiero ganar para la gente, para que la gente pueda tener una idea de un futuro distinto al que ahora tiene en la cabeza. Quiero ganar estas elecciones por y para la gente que en España y en Europa está sufriendo. Esa es mi única voluntad. Me da igual Cañete. Nuestro adversario, compañeros y compañeras, es la derecha cruel. La derecha que ha decidido que para salir de esta crisis va a volver a crear una Europa dual, una España dual, donde haya gente que tenga derechos porque tiene recursos y gente que no los tenga porque no los tiene. Donde haya gente que tenga la oportunidad de tener una educación de calidad porque tiene recursos y gente que no la va a tener porque no los tiene. Gente que va a poder tener una sanidad a su alcance para que les curen porque tienen recursos y gente a la que les cierran las urgencias todos los días en este país. Una España dual, una Europa dual, una Europa donde el norte tenga la posibilidad de competir y crecer y desarrollarse y el sur compita con salarios de miseria y con servicios de baja calidad. Una Europa dual, una España dual, en la que los hijos de Cañete puedan irse fuera a estudiar idiomas y los nuestros chavales, los chavales de Juventudes Socialistas, no tengan la oportunidad de tener una beca Erasmus para poder ir a aprender idiomas fuera de España. Lo de siempre, lo de siempre. Y esa no es ni la Europa ni la España que nosotros vamos a consentir que siga avanzando. Exactamente, exactamente. Salarios de miseria y brecha salarial entre hombres y mujeres. Una gran brecha salarial entre hombres y mujeres. Escuchadme bien, compañeros y compañeras. En este país, para que una mujer cobre lo mismo que un hombre por un mismo trabajo, tiene que trabajar 84 días más, además de todo lo que trabaja en casa. ¿Os parece eso justo? ¿No decimos nosotros que a igual trabajo, igual salario? Pues a igual trabajo, igual salario para las mujeres también. Eso lo vamos a defender en el Parlamento Europeo. A igual trabajo, igual salario. Y ahora
han decidido que para ganar estas elecciones pues tienen que decir que ya hemos salido de la crisis. Entonces, por tierra, mar y aire, con la trompetería esta que tienen montada, pues están todo el día diciendo que ya está. Es más, Rajoy dice que está contento. Bueno, pues nosotros les contestamos y les decimos: oiga, pero, señor Rajoy, ¿usted de qué recuperación habla? ¿Habla de la recuperación de aquella señora, compañera, amiga, que dice que le pagan, en vez de pagarle el mes entero, 15 días y tiene que trabajar todo el mes? ¿De la gente que está ganando 300 y 200 euros al mes? ¿Está hablando de la recuperación de esa gente? ¿O tal vez, señor Rajoy, está usted hablando de la recuperación de los enfermos crónicos que tienen que pagarse ahora las medicinas? ¿O está usted hablando de los pensionistas en España que pierden poder adquisitivo día tras día, aunque usted sabe, señor Rajoy, que los pensionistas están soportando, sosteniendo a sus familias? ¿Habla usted de la recuperación de los pensionistas? ¿O tal vez habla usted, señor Rajoy, de la recuperación de los jóvenes españoles, que se tienen que ir fuera de España a buscarse la vida y encima les quita usted la tarjeta sanitaria a los 3 meses? ¿Habla usted de esa recuperación? O tal vez, señor Rajoy, hable usted de los parados mayores de 50 años, a los que les ha quitado todo tipo de ayudas y posibilidades de que se reenganchen en el mercado laboral. O tal vez habla usted de la recuperación de las mujeres, que se están volviendo a ocupar de todo aquello que los servicios sociales están dejando de hacer, porque cuando se cierra una guardería es una mujer la que se queda cuidando a los niños. Cuando se cierra un centro de día, es una mujer la que se queda cuidando a los mayores. Cuando se cierran los servicios sociales, cuando se reduce el estado del bienestar, pagan las mujeres, compañeros y compañeras. Siempre pagan las mujeres. ¿Se refiere Rajoy a la recuperación de las mujeres? ¿De qué recuperación habla, señor presidente? Por ejemplo. Así que, veréis, yo sé que hay muchísima gente, como decía Irache, pasándolo muy mal. Mucha gente, nuestra gente, pasándolo francamente mal. Y supongo que a la gente que lo está pasando francamente mal, escuchar al Gobierno decir que España ha salido de la crisis y que está contento es indignante, indignante, humillante, indignante. Pero no basta con indignarse. Y eso os lo digo a vosotros. No basta con indignarse. Hay que indignarse, claro que sí. Hay que salir y decirles a la cara lo que pensamos. Pero con la indignación solo no basta. Hay que votar. Hay que votar para ganar, para desalojarlos y construir nuestra Europa, nuestra España. No basta con indignarse. Hay que votar, hay que ser serios, hay que hacerlo bien, hay que estar cerca de la gente, pero hay que votar. La indignación nunca, nunca ha conseguido ganar unas elecciones. Hay que ganar poniendo el voto en la urna el 25 de mayo. Y os pido a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, que expliquéis esto. Solo si conseguimos una mayoría socialdemócrata en el Parlamento Europeo y un presidente de la Comisión socialista, solo así será posible el cambio. Indignémonos, pero votemos para conseguir una mayoría progresista en el Parlamento Europeo. Los jóvenes, mi primera bandera en esta campaña, mi primera prioridad, mi primer compromiso, los jóvenes y las jóvenes, europeos y españoles. Para ellos estamos defendiendo un gran plan de empleo, un plan de empleo con 21.000 millones de euros, esta vez sí, para crear empleo en la Europa del Sur. Algo a lo que ha dicho que no el Partido Popular. No sé ni siquiera si Cañete lo sabe, pero que lo sepa. Ustedes no han apoyado un plan de empleo de 21.000 millones de euros para la Europa que está sufriendo el paro juvenil. Nosotros sí. Esta es nuestra propuesta. Para todos aquellos que dicen desde la derecha que no la tenemos. Sí, 21.000 millones de euros para los jóvenes. ¿Lo van a apoyar o no lo van a apoyar en esta campaña? Que nos contesten. 21.000 millones de euros para un plan de empleo juvenil. Y las becas Erasmus. Que repongan las becas Erasmus. Que repongan las becas Erasmus para que los jóvenes españoles no estén en desigualdad cuando tengan que competir
con los jóvenes italianos, con los jóvenes franceses o con los jóvenes alemanes, que es a lo que nos van a llevar estas decisiones, a que España se descuelgue del tren del desarrollo, de la innovación y de la formación en el que estábamos enganchados. Nosotros queremos que la gente joven crea en Europa, siga cerca del proyecto europeo. Aquí hay mucha gente más mayor que sabe perfectamente lo que significó la entrada de España en Europa, que sabe cómo aquello fue para todos nosotros un sueño de democracia, de libertad, de apertura, de desarrollo, lo fue. Pero la gente joven de ahora también tiene sus sueños, también tiene sus proyectos, también tiene sus anhelos y tienen que tener el mismo derecho que nosotros a crecer, a desarrollarse, a tener más oportunidades, a abrirse, a que el mundo sea más grande también para ellos. Esa gente joven es la que tiene que estar cerca del proyecto europeo. Y yo os pido a los jóvenes que estéis cerca y también que os hagáis cargo de cuál es la situación del país. No solamente tenéis que pensar en lo que tiene que ser vuestro futuro, que es muy importante, y para eso vamos a trabajar y nos vamos a comprometer, pero vosotros y vosotras también tenéis que saber que vuestras familias lo están pasando mal. Y tenéis que acordaros de la dificultad que a veces vuestra madre os dice que tiene para poder daros algo de dinero. Y tenéis que pensar en el esfuerzo que están haciendo vuestros abuelos o vuestras abuelas para poder ayudar con su pensión a que la familia pueda seguir adelante. Tenéis que haceros cargo también vosotros, los más jóvenes, de las dificultades por las que pasa España. Y todos juntos, los mayores defendiendo el futuro de los jóvenes y los jóvenes defendiendo la dignidad de los mayores y de sus familias, os aseguro que podemos lograrlo. Y a eso os convoco con toda mi energía, a lograrlo, para que ellos tengan un futuro mejor y para que ellos nos ayuden a todos a que el presente mejore también. Os espero en esa tarea, gente joven, gente de juventudes, gente joven del Partido Socialista Obrero Español, lo mejor que tiene este partido. Yo creo que solo por la gestión del ministro Wert merece la pena ir a votar socialista el 25 de mayo. Solo por eso. Y luego tengo un mensaje para las mujeres. Las mujeres, porque veréis, yo siempre pienso que quien más se juega en las elecciones en España, siempre pienso que las que más nos jugamos en las elecciones somos las mujeres, porque las que más necesitamos el cambio de la sociedad somos las mujeres, porque las mujeres somos las que más sufrimos, las que menos oportunidades tenemos, las que más discriminadas estamos, las que más trabajamos y las que menos reconocido tenemos ese trabajo, las mujeres. Las mujeres tenemos que ser la gran fuerza de cambio en la Unión Europea. Para eso nosotros, los socialistas europeos, nos vamos a comprometer con las mujeres, como lo ha hecho siempre el Partido Socialista Obrero Español. Nos vamos a comprometer con la dignidad de las mujeres, como os decía antes, y vamos a defender una ley que cierre la brecha salarial entre hombres y mujeres en la Unión Europea. Y vamos a defender la libertad de las mujeres. La libertad, compañeras y compañeros, la libertad que ha costado mucho en este país y no nos la va a quitar Gallardón, no nos la va a quitar Gallardón. La libertad. Y la seguridad. La seguridad. Dignidad, libertad y seguridad para las mujeres. ¿Qué significa la seguridad? Significa, compañeros y compañeras, que en la Unión Europea, en las fronteras de la Unión Europea, dentro de las fronteras de la Unión Europea, las mujeres no están seguras. Las mujeres mueren a manos de la violencia machista en todos los países de Europa. Las mujeres son violadas en todos los países de Europa. Y las mujeres sufren agresiones permanentes en todos los países de Europa. Y nosotras vamos a decir que ya está bien. Queremos una ley que le dé seguridad a las mujeres en toda la Unión Europea. En España lo hemos peleado y lo vamos a pelear también en Europa. Y solo
por la desidia de este Gobierno contra la violencia de género, solo por haberse negado en el Parlamento a hacer un gran pacto contra la violencia de género, solo por eso merece la pena también ir a votar el 25 de mayo al Partido Socialista Obrero Español. Solo por esa razón. Y también por los trabajadores y las trabajadoras, porque no queremos trabajadores y trabajadoras pobres. Queremos que el salario le dé dignidad a todo aquel que trabaje. Queremos salarios dignos y queremos que se proteja a aquellos que pierden el seguro de desempleo. Y queremos que la Unión Europea proteja a quienes no tengan ya seguro de desempleo en su país. Queremos un seguro de desempleo, una cobertura por desempleo en la Unión Europea para los países que dejan de tener esa cobertura. Y en España hay muchos trabajadores que han quedado desprotegidos ya en este año. Cada vez se suman más los trabajadores y las trabajadoras, las familias que no tienen ningún ingreso y no tienen ninguna ayuda. Y nosotros creemos que eso no puede ser, que en la rica Europa, en el siglo XXI, todo el mundo tiene que tener un salario digno o una protección digna. Solo por la reforma laboral de Mariano Rajoy, que ha empobrecido a los trabajadores y que les ha quitado los derechos a los trabajadores y a las trabajadoras de este país, solo por esa reforma laboral que ha precarizado el empleo como no se ha conocido en la democracia, solo por eso ya merece la pena votar el 25 de mayo al Partido Socialista Obrero Español. Hay muchos motivos, muchos. El más importante de todos, es que somos el Partido Socialista Obrero Español. Nosotros hemos hecho este país, hemos cambiado este país de la mano de los gobiernos de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero. De los dos, de la mano de los dos, hemos cambiado este país y ahora vamos a cambiar la Unión Europea. Vamos a cambiar la Unión Europea para que España salga de la crisis, crezca y cree empleo. Para que la Unión Europea vuelva a ser la unión de todos, donde todos tienen oportunidades, los países y las personas. Y tenemos que estar orgullosos de nuestro pasado y tenemos que estar orgullosos de nuestro futuro. Y tenemos que enfrentarlo con fuerza y tenemos que estar cerca de la gente. Solo si estamos cerca de la gente tiene sentido la política de la izquierda, al lado de la gente, pegados a la gente que está sufriendo. Y esa es la gente que necesita que el Partido Socialista Obrero Español y que los socialistas europeos ganen las elecciones del 25 de mayo. Vamos a dárselo, vamos a hacerlo por ellos y por ellas, por la gente que sufre, para que gane la gente que sufre el 25 de mayo. ¡Vamos a hacerlo! Bueno, por supuesto, no me había olvidado del plato fuerte de la noche, que es que ahora va a subir a hablaros a todos y a todas un grandísimo compañero, un gran amigo, el secretario general de los socialistas de Castilla y León, Julio Villarrubia. Buenas noches, tardes, noches, amigas y amigos. El plato fuerte, los platos fuertes ya han pasado, pero tengo el orgullo en nombre de los socialistas castellanos y leoneses de dirigiros unas reflexiones, unas breves palabras. Mirad, amigas y amigos,
Es importantísimo que iniciemos hoy, lo hemos iniciado hace tiempo, el animar a la gente para que participe y vayamos produciendo el cambio el día 25. Veréis, alguna reflexión. Es verdad, nos lo dicen en la calle diariamente, hay desafección por lo público, por la política. A veces amplificada, sí, pero el problema es que, en efecto, hay motivos para que haya desafección. Y nosotros, los socialistas, tenemos que luchar contra eso y estamos luchando contra eso. Y lo decía magníficamente Elena, tenemos una gran fuerza, que es el voto, pero tenemos los socialistas la fuerza de comunicación más potente porque no tenemos el resto, y es el comportamiento, los hechos, lo que hacemos día a día, lo que hacéis día a día, el vivir como decimos, el actuar como sentimos, igual que hace 135 años, aquel 2 de mayo de 1889, con aquellos principios y valores. Esa es la razón, ese es el mecanismo, ese es el instrumento por el que vamos y estamos recuperando esa credibilidad que nos cuesta, pero que lo vamos a conseguir con esa fuerza que es el comportamiento que producirá esos votos el día 25 y el año que viene en las municipales, en las autonómicas y en las generales. Vamos a empezar, Elena, el día 25. Veréis qué ha pasado en Europa y en España y en Castilla y León en las últimas fechas, en los últimos años, que ha habido un aumento de desigualdades, un aumento de la pobreza, un aumento de la exclusión social, un recorte, y de qué forma, de derechos y libertades, como no podíamos imaginarnos que nos pudiera ocurrir en paralelo a una cierta crisis. Que, por cierto, ¿quién ha creado y quién creó? ¿Dónde está el origen de esa crisis? ¿Y quiénes están siendo los sufridores, los paganos de esa crisis? Los de siempre. Y fijaros bien, hay dos posibilidades en política, casi como en la vida misma. No hay demasiadas opciones. Hay dos formas de ver Europa, de ver España, de ver nuestra tierra con carácter general. Y cuando entramos con ilusión hace unos cuantos años, hablábamos de dos Europas, que son dos Españas y son dos Castillas y León también. La Europa de los ciudadanos, de las personas, de la solidaridad, de los sentimientos, de la paz, de la convivencia, de la libertad, de la esperanza. Y la Europa de los mercaderes en el sentido puro y duro. Y amigas y amigos, eso es lo que nos estamos jugando, lo que nos venimos jugando y lo que nos está pasando, que ha triunfado en el mundo y en Europa en los últimos años y, por supuesto, con mucha satisfacción en España y en nuestra tierra, la Europa de los mercaderes, del pelotazo, del negocio, exprimiendo una minoría a la mayoría de los seres humanos. Eso es lo que está pasando. Y, amigas y amigos, lo decía Elena, es que tengamos que dedicar, pero sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Os pido un pequeño ejercicio. Ha puesto Elena, Irache, Nas, tenéis todos en la cabeza cantidad de ejemplos, porque algunos intentan pescar a río revuelto, y la herencia de socialistas y conservadores. No somos iguales, afortunadamente. Ni iguales ni parecidos. Os voy a hacer un pequeño ejercicio. Se me ocurría esta mañana, cuando llegábamos a Segovia y veía esos carteles, esas fotografías, Elena, la de Cañete y la tuya, y no pude por menos que hacer el comentario. Una fotografía oscura, sí, en ese azul que no... oscura, tenebrosa, y una fotografía en rojo, fresca, con mirada limpia, y yo decía, estos son los dos proyectos. Cañete, que representa
que no hace la declaración de bienes ni de intereses, que tiene cantidad de dinero y de beneficios cuando esto va muy jodido, con perdón, para mucha gente, que está sufriendo demasiado. Y digo, y bueno, pero el que no sale, y cómo es que esto no es solo uno. Y el número 2, y me acordaba de González Pons, y digo, otro servidor público. ¿De qué se escapará? A lo mejor de Bárcenas. Este que llegó a hacer dinero, decía, y que aparece en los sumarios de la Gürtel. Y sin continuar la lista veía la nuestra y digo, el número 2, Ramón Jáuregui. Y yo pensaba, si seguimos también con Soledad, con Juan Fernando López Aguilar, con Irache, y yo decía a los compañeros del coche, todavía hoy con toda la que está cayendo yo pongo la mano en el fuego y no me quemo por estos compañeros. Y estos son el modelo de los mercaderes y los que decían ayer, Elena, tu contrincante, es que nos dio una frase que yo creo que sobraría ya seguir los mítines con esa. ¿Sabéis para qué tenemos que ganar?, decía Cañete. Para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Coño. Para seguir haciendo, es decir, hundiendo a la gente. Hundiendo a la gente. Pues yo os digo que hay que ganarles para impedir que sigan haciendo lo que están haciendo y que no voy a desarrollar porque mucho se ha puesto ya sobre la mesa. Esa reforma laboral indecente, esa reforma laboral que se ha cargado la negociación colectiva, esa reforma laboral que ha traído a España 1.200.000 ocupados menos, que nos tiene en nuestra tierra a 250.000 parados, que la mitad de ellos no cobran ninguna prestación, que hay miles de trabajadores, como decía Elena, que son pobres estando trabajando y que no pueden ni encender la calefacción en invierno, ni comprar los libros a los niños y a las niñas que no tienen beca, y a veces ni dar de comer en condiciones, porque hay pobreza y exclusión social. En Europa, al borde, 125 millones, pero es que les hay en España y en Castilla y León, porque en Castilla y León todavía hoy en 2014, hay niños y niñas que van al colegio sin libros y sin desayunar y a veces sin haber cenado. Y les da vergüenza contarlo. ¿Y sabéis qué os digo? Que quien no tiene vergüenza es quien se dedica a lo público y permite que eso ocurra. Y los socialistas luchamos para que eso no ocurra. ¿Y cómo vamos a hacer lo mismo? Fijaros bien, rápidamente, porque serían inagotables los ejemplos, pero a mí me gusta hablar también de la calidad democrática, de los derechos y libertades. Y fijaros bien, ¿cómo vamos a ser lo mismo los que acudimos al Tribunal Constitucional y salimos a la calle a manifestarnos porque nos recortan derechos? La LOMCE, el tasazo copago judicial que hace una justicia para ricos y otra para pobres, el pensionazo, la reforma local que cuánto daño hace a nuestros pueblos, a nuestra gente, al mundo rural, y como decís en Salamanca, nuestros pueblos no se venden y no lo vamos a consentir y lo hemos recurrido al Tribunal Constitucional. Y salimos a la calle y vamos al Tribunal Constitucional y, Elena, nos van a empadronar allí porque llevamos más de 30 recursos en defensa de derechos fundamentales. Y cuando acude al Tribunal Constitucional y se manifiesta en la calle a lo largo de toda la democracia, pensadlo, amigas y amigos, la derecha de la mano de los obispos, entre otros, cada vez que los socialistas aumentábamos los derechos y libertades en nuestro país y recurrieron la ley del divorcio, la del aborto, la imposición a los depósitos bancarios, hasta la ley de igualdad, recurrieron al Tribunal Constitucional.
¿Cómo vamos a ser lo mismo los que construimos con el esfuerzo de todos el estado de bienestar que aquellos que lo están destruyendo y derribando? ¿Cómo van a ser lo mismo los que defendemos la sanidad universal, pública, gratuita para todos, sin copagos, que los que están intentando privatizarla y hacer de ello un negocio? ¿Cómo vamos a ser lo mismo los que defendemos la educación pública como instrumento fundamental de igualdad y solidaridad que aquellos que van disminuyendo las cantidades que se dedica a ello y que nos sacan del colegio educación para la ciudadanía y nos meten de nuevo el catecismo? ¿Cómo vamos a ser lo mismo los que defendemos desde la infancia hasta que se acaba la carrera la necesidad de que toda persona pueda tener acceso a una beca y llegar a donde sea capaz en su potencial, que aquellos que están intentando volver a hace 40 y tantos años con una escuela y una universidad elitista? ¿Cómo vamos a ser lo mismo los que estamos planteando en las Cortes que las becas sean un derecho subjetivo exigible ante los tribunales, que aquellos que lo hacen de forma discrecional y que incluso los que tienen el derecho reconocido no cobran las becas, 1.300 y pico este año en Castilla y León, porque no hay presupuesto suficiente? Pero ¿cómo vamos a ser lo mismo? Ni parecidos, amigas y amigos. Y en Europa igual. Hay estos dos modelos, y voy a abreviar mucho ya, estos dos modelos que son dos formas de ver la vida. Aquellos que siguen, insisto, defendiendo el negocio puro y duro, esquilmando al colectivo, a la inmensa mayoría, importando muy poco los derechos y libertades ni esos valores de solidaridad frente a este otro modelo que solo los socialdemócratas, que solo los socialistas podemos encabezar. Amigas y amigos, hace mucho calor, pero hay sobre todo calor humano. Y yo quiero reivindicar, para ir terminando, vuestro esfuerzo, y quiero agradecéroslo públicamente en esta tierra difícil, el que estéis dando la talla y la cara, porque el cambio va a venir en Europa, enseguida, en 15 días, pero va a venir después en España y va a venir también a nuestra tierra con el esfuerzo colectivo, con el comportamiento, con el ejemplo, con la lucha, mirando de frente y reivindicando el orgullo de lo que somos, el orgullo de ser socialistas, personas honradas, decentes, luchadoras, que luchamos y nos oponemos a todo tipo de injusticia. Y el nivel de las injusticias que estamos padeciendo y el nivel de sufrimiento que está habiendo en nuestro país y en Europa es ya insoportable. Y por eso no solo tenemos que ir a votar, que está claro que vamos a ir todos, sino que nos tenemos que movilizar. Porque si nos movilizamos, este trabajo que no está hecho, entre todos lo podremos conseguir. Ha sido una magnífica intervención la tuya, Nas, Fernando, Irache, Elena, ejemplos de socialistas que han intervenido hoy aquí, con las manos limpias, como siempre ha sido a lo largo de nuestra historia, como es el presente en la inmensa mayoría y como va a ser el futuro que representáis los que estáis ahí y muchísimos de los que están aquí. Nada más, a votar y a ganar. Muchas gracias.